Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 3 de este curso de Excel en su versión 2013. Recuerden que Excel es la propuesta que nos ofrece Microsoft Office para todo lo relacionado a los cálculos. Excel básicamente se mueve en dos vertientes. La primera de ellas y por la manera en la cual está estructurado nos permite almacenar una gran cantidad de información, pero esa información almacenada de nada serviría si no va a ser tratada, procesada, analizada, y Excel cuenta con un catálogo de funciones bastante poderoso que nos permite realizar precisamente esa tarea. Una vez analizada la información, los dirigentes de las empresas toman las decisiones oportunas para darle rumbo a sus empresas. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y en esta sesión de trabajo ya número 3, el temario es el siguiente. Vamos a iniciar obviamente el programa, vamos a trabajar con hojas, cambiándole el nombre y asignándole un color de etiqueta. Vamos a introducir datos a la hoja de cálculo. Vamos a empezar ya con cálculos. Vamos a ver cálculos aritméticos, la multiplicación, la resta, la suma, y vamos a trabajar con porcentajes. Vamos a definir la estructura de la hoja de cálculo para darle formato, modificando el ancho de columnas, el alto de filas. Vamos a combinar celdas. Vamos a alinear tanto a una alineación horizontal centrada como una alineación vertical en medio. Vamos a también a utilizar la alineación izquierda. Vamos a ver qué es ajustar texto. Vamos a darle formato a la hoja de cálculo poniendo color de relleno, fuente, color de relleno, color del texto, formato de los números. Vamos a trabajar con el formato de moneda, de porcentaje. Vamos a disminuir decimales, a trabajar los bordes. Y finalmente vamos a configurar para imprimir utilizando la vista preliminar, modificando la orientación, el ajuste, el tamaño de papel, márgenes, y vamos a centrar en la página. Bien, sin más preámbulos vamos ya directamente. Y recuerden que una manera rápida de entrar al programa es ubicar, si están utilizando el sistema operativo Windows 8, ubicarnos el puntero del mouse en la esquina superior derecha y después utilizar la opción que dice buscar. En el cuadro de búsqueda que nos aparecerá, si nosotros escribimos Excel, va a aparecer como resultado de búsqueda tanto archivos como en este caso el programa, y este logotipo que identifica Excel nos permite entrar ya directamente al programa. Excel en su versión 2013 aparece esta pantalla de bienvenida con diferentes plantillas ya muy específicas para cosas muy específicas que queramos realizar. Nos aparece del lado izquierdo los últimos archivos con los cuales hemos trabajado. Nos aparece también la posibilidad de abrir ya un archivo almacenado o empezar en cero en un libro en blanco, que es precisamente lo que vamos a hacer. Bien, pues Excel en su versión 2013 aparece una sola hoja. Vamos a darle doble clic a esa hoja y a escribirle de nombre, como nombre, nómina quincenal. Vamos a darle botón derecho para escogerle un color de etiqueta y vamos a utilizar el color anaranjado. Bien, a continuación vamos a capturar la siguiente información, que es esta información que estamos viendo en pantalla. En A1, agencia de modelos, después en A2, reporte de nómina, en A3, quincena del 1 al 15 de mayo de 2016, pago por hora, esa empresa paga 75 pesos la hora, descuento por impuesto, se les descuenta el 15% a los empleados, viene un número de empleado. Fíjense que eso, número de empleado, Excel cuenta con una capacidad para hacer series. Él ya detecta, por ejemplo, el primer código. Si yo escribo solo el primer código y ubico el cuadro de llenado, que es este cuadrito que está en la esquina inferior derecha de la celda, y arrastro, él va a generar una serie. Él sabe que después del M-001 sigue el 2, luego el 3 y el 4, y así me evito escribir de uno por uno. Son series que después, posteriormente en este mismo curso, vamos a ir profundizando. Después viene el nombre del empleado, las horas que trabajó, y tenemos que calcular el total a pagar, la retención de impuestos y el sueldo neto. Finalmente vamos en la fila 19 a sacar totales. Bien, pues ¿cuál es el total a pagar? Si este empleado trabajó 80 horas y le paga a la empresa 75 pesos la hora, pues vamos nosotros a hacer el cálculo. Acuérdense que Excel para iniciar un cálculo se inicia con el signo de igual, después se le da clic a la celda, en este caso las horas que trabajó, que está en C9, este empleado Silvia González. El signo de asterisco representa lo que es la multiplicación, y después por el otro operando, que en este caso va a ser lo que la empresa paga por horas en B5. Al darle enter ya nos sale el total que se le va a pagar a este empleado, que son 6,000 pesos. Fíjense que una de las ventajas de Excel es que si yo cambio el valor, automáticamente cambia ya el resultado. Esa es una de las ventajas. Vamos a regresarle el 75 pesos. También si el empleado hubo algún error y en lugar de 70 horas trabajó en lugar de 80, 70 horas,
el resultado aparece de manera automática. Bien, aquí tenemos una posibilidad. Si nosotros queremos seguir haciendo el cálculo de uno en uno, tendremos que darle clic a la celda de las horas trabajadas del siguiente empleado, que es Laura, que está en la celda C10, y multiplicar siempre por B5, que es la celda donde aparece el resultado que nosotros, que la empresa va a pagar. Fíjense cómo aquí una de las opciones que nos maneja Excel es arrastrar la fórmula. Si yo quiero copiar esta fórmula, tengo una opción aquí que es jalar el cuadro de llenado hacia abajo y se copia la fórmula, pero fíjense cómo nos empieza a manejar errores. Vamos a analizar este error y observar que efectivamente se está multiplicando lo que es las horas trabajadas de Laura Flores, que lo tenemos en la celda C10 representado con este color azul, pero ya no lo está multiplicando por B5, que es el pago por hora, sino que se bajó una celda hacia abajo. Si nosotros analizamos el tercer caso, siempre nos vamos a dar cuenta que se está bajando una referencia hacia abajo cuando la fórmula fue copiada. Y eso es correcto para las horas trabajadas, pero no debe ser correcto para lo que es el pago por hora. Entonces, ¿cómo indicarle a Excel que yo al copiar la fórmula no me mueva una referencia? Muy fácil, simplemente en la barra de fórmulas le voy a decir que B5 es un valor fijo. ¿Cómo se lo digo? Si yo voy a jalar la celda hacia abajo, lo único que tengo que fijar es la fila. Entonces, para fijarlo pongo signo de pesos antes del 5. Y entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Que si yo arrastro el cuadro de llenado, entonces ahora ya no se mueve la referencia. En cualquier situación va a estarse multiplicando por ese valor fijo que es B5, porque yo antes de copiar la fórmula le especifiqué que quería realizar precisamente eso, que no me moviera la referencia. Y fíjense cómo se está moviendo la referencia de las horas trabajadas, pero la referencia del pago por hora, que es B5, la mantiene fija. Eso se le llama referencias relativas y absolutas. Una de ellas, que es la celda en este caso para esta fórmula, C14, la está moviendo. Aquí va a ser C15, C16. Es una referencia relativa, y una referencia absoluta que yo la fijé, que es B5. Bien, pues de la misma manera vamos a calcular la retención de impuestos igual, porque en Excel el igual es para iniciar un cálculo. Y yo voy a decir la retención de impuestos es el sueldo que tiene este empleado que está en D9 por lo que se le descuenta por pago de impuestos, que lo tenemos en B6. Como yo tengo la intención de copiar esta fórmula para los demás empleados, entonces debo de decirle que B6 no me lo mueva, que siempre utilice esa celda para los siguientes cálculos. Y entonces con esto estoy declarando una celda. Aquí en la barra de fórmulas podemos ver una celda absoluta y una celda relativa. Eso va a ser válido cuando yo copie la fórmula. Él ya sabe qué operadores va a multiplicar. Por ejemplo, analicemos el segundo caso. Vean cómo siempre mantiene B6, aunque D10 ya lo está corrigiendo, tomándolo en el caso correspondiente para cada uno de sus empleados. Bien, pues el sueldo neto será simplemente la resta, igual, porque iniciamos un cálculo del total que se le iba a pagar al empleado menos la retención de impuestos, que son los impuestos que tiene que pagar, y aquí ya está su sueldo real. Fíjense cómo aquí no necesito hacer ninguna referencia absoluta, todas son relativas. Simplemente yo arrastro el cuadro de llenado para copiar la fórmula, y vean cómo siempre mantiene las referencias, las dos relativas, las va bajando conforme corresponda el cálculo del empleado. Bien, pues vamos nosotros ya nada más a terminar dándole formato. En las sesiones 1 y 2 hemos practicado algunas técnicas de formato. Vamos a seguir practicando las ideas de formato, que es una de las cuestiones básicas que se tienen que aprender en un curso de Excel. Bien, para ello vamos a seleccionar la columna A y la B, y a ambas columnas vamos a ponerles un ancho de 30. Con eso se amplía un poquito la columna. Bien, seleccionamos las restantes columnas de la C a la F y vamos a ponerle un ancho de columna de 15. Bien, a la fila número 1 vamos a ponerle una altura de 40. Botón derecho, alto de fila 40. A las filas 2 y 3 las seleccionamos, le damos botón derecho y en alto de fila le vamos a poner 30. O si ustedes gustan, vamos a hacerlas un poquito menos altas, vamos a ponerle en lugar de 30, 20. Seleccionamos también las 5 y 6 y vamos a hacer lo mismo, vamos a ampliar un poquito la altura, de 15 la subimos a 20. Seleccionamos la fila 8 y como es una fila de encabezados vamos a aumentarle su altura, vamos a ponerle una altura de 40.
Seleccionamos las filas de la 9 a la 18 y vamos a ponerle una altura, ¿qué les parece?, de 20. Finalmente a la fila 19 de totales vamos a ponerle una altura de 40. Bien, una vez modificados los anchos de las columnas y los altos de las filas, vamos a proceder a combinar celdas. Seleccionamos de A1 a F1 y presionamos el botón de combinar y centrar. Acuérdense que combinar y centrar es hacer de varias celdas una sola y se utiliza para el centrado de títulos. También de A2 a F2 y de A3 a F3 también vamos a combinar y centrar. Vamos a combinar y centrar también ya nada más esta parte de A19 a B19, le damos en combinar y centrar. Bien, como hay diferentes celdas que tienen suficiente altura, vamos a hacer un centrado vertical. Entonces fíjense cómo primero vamos a hacer el centrado horizontal, centramos todo, se rompe la selección centrada, la volvemos a dar clic, ahora todo está centrado y después vamos a alinear en medio. Alinear en medio, acuérdense que es un centrado vertical. Observen cómo en esta celda, por ejemplo en la celda B8 donde está nombre, el alinear en medio es que va a tener la misma, centrado, un centrado vertical. Fíjense cómo sería un centrado superior y un centrado inferior. Hicimos un alinear en medio. Bien, la parte de los títulos, los encabezados de la base de datos de A8 a F8 vamos a utilizar. Fíjense cómo aquí retención de impuestos no se alcanza a visualizar, es demasiado texto para ese ancho de columna. Y la opción que tenemos es darle donde dice ajustar texto. En ese momento se pone ya en dos filas, en dos renglocitos dentro de la misma celda. Eso fue posible porque esta fila tiene suficiente alto para visualizar dos líneas de texto. Le damos clic en A1 y vamos a utilizar el tamaño 24. Nos ponemos en A2. Y bien, pues vamos a utilizar el tamaño 11 que ya lo tenemos. También en la A3 vamos a utilizar tamaño 11. Es más, de A2 a F6, todo ese rango le vamos a poner tamaño 11. Es el tamaño por default, pero nada más para verificar que sea ese tamaño. También de A8 a F8 hay que verificar que tengamos el tamaño 11, si no se lo escribimos. El grueso de la base de datos de A9 hasta F18 vamos a ponerle un tamaño más pequeñito, tamaño 10. Y finalmente verificar que de A19 a F19 tengamos el tamaño 11. Bien, escogemos un tipo de letra diferente para el título para que resalte más. ¿Qué les parece si utilizamos el tipo de letra, vamos, 93? Bien, seleccionamos de A2 hasta F18 y vamos a utilizar un tipo de letra muy recomendado para texto que son subtítulos, que es el Arial Rothen MT. El grueso de la base de datos de A9 hasta F18 vamos a dejarlo con Calibri, nada más vamos a ponerle negritas. Y para las celdas de los totales de la fila 19, de A19 a F19 vamos a utilizar el mismo que utilizamos, Arial Rothen MT. Todo este acompañamiento que estamos haciendo no lo tome como pérdida de tiempo, son ideas de formato. Seleccionamos de A1 a F3 y en color de relleno vamos a utilizar el color naranja. Y vamos a alternarlo con otro color, seleccionamos de A5 a A6 y vamos a utilizar el que dice anaranjado énfasis 2. Seleccionamos de A8 a F8 y vamos a utilizar el mismo color, el color naranja. Seleccionamos de A9 a B18 y vamos a utilizar el mismo color. Acuérdense que lo estamos alternando con el anaranjado énfasis 2. Finalmente la línea de totales de A19 a F19, pues vamos a utilizar, como lo estamos alternando, pues el color naranja. Nos va a quedar de esta manera, son ideas de formato. Vamos ahora con los bordes. Recuerden que este cuadriculado es nada más para control interno de Excel. Cuando nosotros imprimimos no sale el cuadriculado de las celdas. Entonces nosotros vamos a tener que darle formato a las partes que nosotros queremos ponerle bordes. Y para ello tenemos el botón de bordes. Vámonos a más bordes y en esa parte que seleccionamos de A1 a F3 vamos a utilizar la línea más gruesa y la vamos a aplicar en el borde superior e inferior para que nos quede de esta manera. También seleccionamos de A5 a B6 y vamos a repetir el mismo procedimiento. Le damos a bordes, más bordes, seleccionamos el tipo de línea que nos guste, en este caso la línea gruesa, y lo ponemos arriba y abajo, borde superior e inferior.
Vamos a repetir lo mismo con los encabezados de la base de datos de A8 hasta F8. Vamos a utilizar más bordes y vamos a ponerle el borde grueso en la parte superior e inferior para que nos quede de esta manera. Finalmente seleccionamos la línea de totales de A19 a F19 y pues repetimos el mismo procedimiento. Estamos ahorita aprendiéndonos para ir agarrando habilidad sobre lo que es el formato a una hoja de cálculo. Y nos va a quedar de esta manera. Bien, seleccionamos ya toda la base de datos desde A19 hasta F18 donde están los nombres de los empleados y ahí vamos a utilizar un borde interior. ¿Qué les parece si utilizamos una línea punteada y escogemos una tonalidad de gris que a nosotros nos agrade y lo vamos a marcar al borde interior? Vean cómo aquí se ve como una cruz, son los bordes interiores que se visualizan ya aquí de esta manera. Bien, lo que representa dinero vamos a ponerle un formato de moneda. Acuérdense que hay dos tipos de formatos para el dinero, moneda y contabilidad. Vamos a verlos. Vamos a moneda y vean cómo aparece el signo de pesos y los dos decimales. Bien, para la celda B6 vamos a utilizar un formato de porcentaje. Y ya si quieren aquí nada más disminuir decimales, tenemos este botón para disminuir decimales y que quede 15% en lugar de 15.00%. Bien, pues el total a pagar, la retención de impuestos y el sueldo neto también representan dinero, por lo cual vamos a utilizar el formato. Ahora, ¿qué les parece si utilizamos el formato de contabilidad para compararlos? Y aquí podemos observar que el formato de contabilidad, la diferencia con el formato de moneda es que el signo de pesos lo deja muy separado. Si a ustedes no les agrada esa variante, pues podemos cambiarlo por formato de moneda. Fíjense cómo aquí nos faltó calcular los totales. Una manera rápida de hacerlo, nosotros habíamos visto que Excel cuenta con algunas funciones. En este caso la función suma, queremos totalizar esta columna. Si nosotros quisiéramos utilizar la función suma, simplemente nos colocamos en la parte donde queremos el resultado, presionamos el botón de autosuma y él ya hace toda la función. Dice, ¿quieres sumar el rango que empieza con C9 y termina hasta C18? Los dos puntos interpretémoslos como hasta, significan para rango, se pone la celda inicial y los dos puntos quiere decir hasta esta celda. Quiero sumar desde C19 hasta C18. Fíjense cómo la función suma es un nombre reservado de Excel, que es una función ya programada, y entre paréntesis se pone en este caso los números que se quieren sumar. Se pueden escribir rangos como en este caso de C9 hasta C18. Si es válido eso, yo simplemente se lo autorizo dándole enter y pues ya puedo yo copiar la fórmula hacia el lado izquierdo, arrastrando la fórmula hacia el lado izquierdo, y obtengo los totales de cada una de mis columnas. Estos totales de esta celda, de la celda D19 hasta F19, también vamos a ponerle el formato de moneda. Bien, finalmente si este modelo va a terminar en una hoja impresa, pues tenemos que configurar. Vámonos a archivo y vamos a utilizar la opción que dice imprimir. Vean cómo en esta parte nos aparece cómo saldría si nosotros lo imprimiéramos. Y aquí en la parte inferior nos dice que estamos visualizando la hoja 1 de 2 páginas. Si le doy clic a este control, vemos lo que saldría en la segunda hoja, y como podemos observar, no está configurado para imprimir porque saldría en 2 hojas y no se vería bien. Entonces lo que vamos a hacer es darle a configurar página y hacer aquí ya los ajustes. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es cambiar la hoja a horizontal. Si le damos a aceptar para ver ya ese cambio, fíjense cómo ya saldría en una sola hoja, una hoja horizontal. Aquí también podemos cambiar el tamaño de papel, por ejemplo utilizar el tamaño carta, y vamos a darle a configurar página para ver qué más. Esta opción es muy interesante porque esto, si rebasa lo que es una hoja, al darle a ajustar en una de una, lo va a reducir hasta que quepa exactamente en una hoja. También los márgenes aquí los podemos variar, y esta opción también es interesante porque nos los centraría tanto vertical como horizontalmente en una sola hoja. Bien, pues así nos quedaría. Si nosotros regresamos a nuestro trabajo, este es nuestro trabajo terminado. Aquí podemos controlar la visualización. Fíjense la diferencia entre un trabajo que tiene formato, como es el que hemos nosotros realizado, y un trabajo que simplemente se presentaría sin formato. Vamos a ver cómo se vería. Fíjense, vamos a nosotros a seleccionar toda nuestra información. Vamos a darle control C para copiar. Vamos a agregar una hoja presionando este botón que ya vimos en la sesión de trabajo número 1, todo el trabajo con hojas. Y ahí vamos a darle control V. Fíjense cómo se copia toda la información. Y aquí podemos borrar el formato para hacer un comparativo. Perdón, era la opción que dice borrar formatos.
Y fíjense cómo se vería un trabajo sin formato y un trabajo con formatos. Vale la pena dedicar un poquito de tiempo en estos cursos, dedicar algunas sesiones de trabajo para ver lo que es el formato, para nosotros apreciar la diferencia entre cómo lo presentaría una persona que sabe dar formato y cómo lo dejaría una persona que simplemente sabe capturar la información sin formato. Esa es la importancia del aprendizaje de lo que son las técnicas de formato. Bien, pues esto ya nomás lo guardan como práctica 3 y con eso terminamos. Yo me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.